Y muchas gracias al parque por invitarnos a organizar esta charla de mundo cripto y poder seguir hablando de esto y trayendo un poco de lo que entendemos nosotros sobre este mercado nuevo e incipiente. Ante todo me presento, soy Juan Martín Aguado, soy socio fundador de Vitex y responsable comercial de la compañía. Vitex es un exchange de cripto que opera en toda Latinoamérica, dando acceso a monedas cripto en moneda local, en pesos argentinos, en pesos chilenos, en guaraníes y en pesos uruguayos, operando más de 15 criptoactivos hoy en nuestra plataforma. Conmigo va a estar participando Ian Botino, que es trader de la mesa de operaciones de Vitex. Así que Ian también va a estar participando. La idea nuestra es hacerlo bastante interactivo en cuanto a Ian y yo vamos a ir mostrando una presentación y vamos a ir compartiendo cada uno de nosotros nuestros puntos de vista. Invito a todos a que vayan escribiendo, como decía Sol recién, en el preguntas y respuestas o en el QA. ¿Me escuchan bien? Porque ahí Rosario dijo que no se escucha. Quería chequear. ¿Ya vos me escuchás bien? Perfecto. Ok. Como decía, invito a todos a que vayan poniendo todo lo que se les ocurra en el question and answers o preguntas y respuestas, y después al final de la presentación, junto con Ian, vamos a ir repasando todas y tratando de darle la mayor cantidad de respuestas. Como dijo Sol, esto va a estar, se está grabando y seguramente después les vamos a compartir tanto la grabación como la presentación, y van a encontrar nuestros datos de contacto al final de la presentación por si quieren contactarse con nosotros y profundizar un poco más en el tema. Ahora bien, como decía, un poco la idea de la charla es tratar de traer un poco de claridad a entender el mundo cripto en términos de una alternativa de inversión más y cómo tiene que ser un activo en una cartera diversificada de inversiones. Y para eso creemos muy importante, en un principio, entender cuáles son las diferencias entre este mercado y un mercado tradicional de capitales, ¿no? Porque me imagino que muchos de ustedes algún tipo de activo invierten tradicional, y puede ser un plazo fijo, un fondo común de inversión, acciones o renta fija. Y este mercado o este tipo de activos vienen a formar parte de esa cartera y siendo una parte más. Entonces, en línea con eso, lo primero que queremos traer es cuáles son las características principales de este mercado. Y para mí una de las más importantes y principal, a diferencia de un mercado tradicional, es que este mercado opera 24/7. Y eso quiere decir que el precio está constantemente vivo. Hoy, el sábado de la mañana, el 1 de enero, y eso también quiere decir que cualquiera de ustedes puede operar los activos en el momento que lo quieran operar. De vuelta se despiertan a las 3 de la mañana desvelados, prenden la pantalla, ven oportunidad de compra y pueden comprar. Y lo mismo en cualquier momento del día. Lo segundo importante, en mi opinión personal, es que los activos son únicos a nivel global. Esto quiere decir, la emisión de Bitcoin es una sola. Después podemos entrar en otra charla de entender cada uno de los activos en su particularidad, pero acá la idea es hay una sola emisión de cripto y una sola emisión de Bitcoin, para poner un ejemplo, que son 21 millones, y esos 21 millones son los que se operan alrededor del mundo. Ahora, esos activos se operan en más de 400 plataformas, y eso lo que significa es que no hay un único precio de referencia. Cada plataforma en la que se opera el activo tiene el precio que se genera por la propia oferta y demanda de esa plataforma. La cuarta característica importante es que ese activo único que se opera en diferentes plataformas se puede operar contra diferentes monedas fiat. Esto quiere decir, el mismo Bitcoin se puede operar contra pesos en Argentina, contra dólares, contra euros, contra pesos chilenos, etcétera, etcétera, etcétera.
La quinta, importante sobre la que se construye este mercado, es que no hay entes centrales o no hay reguladores independientes. Este es un mercado donde todos los jugadores construyen o se establecen en la función que quieren, pero al final del día todos los jugadores son entes privados. O sea, las plataformas de trading son compañías privadas, las plataformas que hacen de custodia de los activos son plataformas, eh, los proveedores de liquidez, todos los jugadores que hay son jugadores independientes que cada uno decide qué rol quiere jugar en este mercado. Pero no hay, como en un mercado tradicional, como podemos poner de ejemplo el mercado de acciones de Argentina, no existe un BIMA, no existe un caja de valores como entes centrales o independientes, sino que hay entidades de esas funciones que son privados queriendo hacer esas funciones. Lo otro importante es que este mercado bajó mucho la barrera de entrada para que cualquiera pueda empezar a acceder a invertir en cripto. O sea, para poner el ejemplo claro, el Bitcoin tiene 8 decimales y eso genera que el nominal mínimo sea muy bajo, permitiendo que cualquiera, desde un monto muy chiquitito, pueda acceder a operar. Y lo último importante es que los activos son transferibles entre personas, entre empresas, entre personas y empresas y demás. Esto quiere decir que el activo se puede mover de manera internacional y entre diferentes personas en solamente minutos y con costos muy eficientes para hacer esas transferencias. Que después también podemos entrar en las preguntas de los costos de la red y todo lo demás, que son de vuelta las partes más técnicas de este mercado. Nosotros queremos tratar de traer esto del lado de entenderlo como una inversión, y dado que está en boca de todos esto y sale en todos los diarios, en todos los medios del mundo cripto, nos parece interesante poder empezar a mostrarles desde este lugar lo que creemos que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a poner los pies en este mercado. Por otro lado, lo importante es entender qué casos de uso puede existir con el uso de criptoactivos, ¿no? Y nosotros podemos entender como mínimo 3 casos. El primer caso es el caso de inversión de largo plazo y de apreciación de capital, donde uno invierte en cripto apostando a que en un escenario de mediano largo plazo esa inversión haya rendido y valga más. El segundo caso es un caso, nosotros nos gusta llamarlo como reserva de valor, que es esto que se llaman las stablecoins, que son USDT, USDC o DAI, las habrán escuchado, que esas son cripto que mantienen una cartera de activos que genera un valor similar a la cotización del dólar, o sea, valen 1, después lo vamos a ver en algunas tablas de variación de performance. Esto lo que permite es que uno con moneda local pueda acceder a ese activo y resguardarse de incertidumbre de tipo de cambio en cualquiera de contramonedas locales, ¿no? Y lo tercero, y que viene en relación con la última aclaración que hacíamos antes de que es transferible, es que estos activos pueden generar el caso de uso de liquidez internacional, ¿no? Lo que decíamos de que es transferible entre personas y que yo lo puedo operar contra diferentes monedas locales, me permite que yo pueda moverlo de manera internacional, de moneda local a moneda local por el mundo sin ningún tipo de problema y transfiriéndolo entre partes sin ningún tipo de problema. Ahora bien, entrando en lo que es mercado, y ahora a partir de acá ya invito a Ian a que se sume a ir charlando conmigo. Lo primero que queríamos traer es esto de el tamaño del mercado cripto en comparación con lo que es el tamaño de un mercado tradicional, ¿no? Y como podemos ver, lo primero que muestra este gráfico de la derecha, es el gran crecimiento que tuvo el tamaño de este mercado en solamente 7 años. Hoy el mercado cripto aproximadamente tiene una capitalización de mercado de 2.4 trillones de dólares, contra el S&P, que lo elegimos como para poner un estándar de comparación, que es el mercado de capitales más importante del mundo, que tiene una capitalización de mercado de 40 trillones de dólares, para ponerlo en términos redondos.
Ahora bien, el S&P opera aproximadamente por día 4 billones de dólares, mientras que el mercado cripto promedio 24 horas opera 140 billones de dólares. Esto es, el mercado es mucho más chico en términos totales de tamaño de mercado, pero opera muchísimo más que un mercado tradicional. Sí, esto se da por dos motivos. Número uno, como bien decía Juan antes, por la facilidad del acceso al mercado cripto con respecto a mercado de capitales que no todos pueden acceder a tener una cuenta comitente. Y el mercado cripto es muy fácil de acceder. Eso por un motivo. Y el segundo motivo sería por la cantidad de derivados y criptomonedas que tenés. Eso genera una cantidad de volumen impresionante con respecto al S&P, ¿no? Que son muchísimo menos cantidad de activos que se pueden tradear. Tal cual, tal cual. Y si eso lo llevamos a entender un poco más, a descomponer ese mercado, lo que podemos ver es cuando agarramos los 10 activos más grandes del mercado cripto, explican más del 80% de la capitalización total del mercado. Y un poco la idea de mostrar esto es que tal vez hace unos años el mercado total se explicaba por el Bitcoin y era el único activo que uno podía tener. Hoy el Bitcoin no explica más que el 42% del tamaño de mercado y eso lleva a la conclusión de que cuando uno empiece a invertir en el mercado cripto, lo bueno es empezar a entender esto como una diversificación de cartera en términos de activos cripto que puedo empezar a tener en pos de poder tener una cartera que tenga diferentes tipos de activos, diferentes niveles de liquidez, diferentes niveles de volatilidad. Y cuando esto, como hablábamos al principio, lo explicamos también en tamaño de mercado, en comparación con los principales activos internacionales, tanto de acciones como el oro en este caso, que es como el principal activo de comparación del Bitcoin, principalmente hoy es la comparación de el Bitcoin es el nuevo patrón oro, por así El oro decirlo. digital. Exacto. Podemos entender que todavía al mercado cripto le queda mucho por crecer, ¿no? O sea, el oro tiene una capitalización de mercado de 11 trillones de dólares, Apple tiene 2.5 trillones de dólares, mientras el Bitcoin solo tiene casi 1 trillón, ¿no? Entonces, un poco esto viene a traer que este mercado sigue siendo bastante joven y tiene un potencial de crecimiento y de demanda muchísimo más grande de lo que uno cree que hoy tiene, ¿no? Así que eso es un poco en términos de comparación. eh, y como siempre hablamos con Jan, un poco de la idea de mostrar acá el oro es esto, ¿no? El potencial que tiene el Bitcoin en comparación de lo que es la capitalización de mercado del oro. Sí, a mí siempre me gusta, si vamos a agarrar al Bitcoin y lo vamos a comparar con activos financieros o como commodities, como es el oro, siempre elijo el oro por una cuestión comparativa, ¿no? Me parece más comparable el Bitcoin con el oro que Bitcoin con Microsoft, que no tiene nada que ver, digamos. O sea, puedes comparar la capitalización de mercado, pero el activo en sí, para lo que fue construido, no tiene nada que ver. Pero sí el oro, puede ser porque es reserva de valor. Entonces, esto muestra en dos cifras el potencial que puede llegar a tener de acá a 2 años. A ver, no se entusiasmen, no es que lo multiplican por 10 y eso va a ser mañana. Puede tardar un montón de años, es un proceso lento. Piensen que el Bitcoin tiene apenas un poquito más de 10 años, es muy nuevo. Entonces, esto va a tardar. Pero está bueno ver el potencial, ver el horizonte. Uh -huh. Y en línea con lo que dice Jan, es también entender en esto del nivel de maduración del mercado, que tiene como mucho 11 años, también es entender cómo es la composición de los diferentes tipos de inversores por tiempo de inversión y por tipo de inversor, ¿no? Esto lo que trae es que por un lado el 60% de los inversores hoy en Bitcoin, como para poner el ejemplo, dado que sigue siendo, o sea, tiene el 45% de la capitalización de mercado, esto lo podríamos trasladar al resto de los activos, el 60% es gente que tiene el activo más de 12 meses. Ahora bien, por otro lado,
el 88% casi de los inversores son individuos que en promedio se dice que tienen menos del 0,1% del circulante. Generalmente cuando un mercado es maduro, lo que es instituciones y grandes inversores explica el 88% y los individuos explican un porcentaje muchísimo más chico. Y eso también viene a traer como una muestra de que este mercado todavía tiene muchísimo para crecer, dado que hay un potencial de demanda muy grande a medida que se puedan empezar a establecer ciertos marcos regulatorios que le den más tranquilidad a los inversores institucionales y a los grandes inversores. Sí, y agregando algo, digamos, los dos impulsos fuertes que llevaron al Bitcoin a 60K y a estos precios que estamos viendo hoy en día fueron las instituciones. Hace un año y monedas, un año, no había ni una institución en Bitcoin, ni una. Arrancó MicroStrategy comprando, que ahora ya tienen casi 110.000 Bitcoins, y después Tesla. Fueron esos dos impulsos grandes que nos llevaron a donde estamos ahora. Por eso es muy importante el crecimiento de las inversiones institucionales, de dar más estabilidad al Bitcoin y más fortaleza. Tal Ah, cual. y perdón, una cosita más sobre la distribución de los holders, traders y cruisers. Esto también varía según el criptoactivo, ¿sí? Si nosotros vemos Bitcoin, vamos a ver más holders que si vemos una moneda que está en el top 200, que la gente entra para hacer un porcentaje rápido e irse, ¿no? Obviamente son monedas que la gente no holdea por 2 años. Entonces, digamos, esos porcentajes de trader y holders dependen del criptoactivo. Perfecto. Bueno, y acá hablando de eso, de holders, este gráfico lo que viene a mostrar es la cantidad de Bitcoin circulante en los exchanges, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que fue subiendo el precio, la gente fue sacando los Bitcoin de los exchanges para atesorarlos. Eso, pasando, digamos, a ver el gráfico de la torta de los holders, incrementa ese porcentaje. Hay más gente holdeando, o sea, hay más inversores que especuladores, ¿sí? O sea, ese ratio está aumentando. Hay más inversores que especuladores. Entonces me parece bastante interesante este gráfico para Eso, ver es, cómo... eso lo que hace es que te baje la volatilidad también, ¿no, Ian? Sí, sí, por supuesto. Obviamente que si yo compré Bitcoin en un exchange y después me lo voy a holdear en una wallet y lo quiero vender, lo puedo mandar de vuelta al exchange y venderlo, está claro. Pero, digamos, pero muestra una psicología de retiro los Bitcoins y me los holdeo, los guardo, ¿sí? No los quiero vender, es una inversión hacia el futuro. Ok, perfecto. Y por otro lado, también lo que hace eso restringe un poco la oferta, ¿no? De lo que hay Claro, líquido en el mercado. Entonces lo exactamente. que Por hace eso seguramente de largo tiende a hacer una apreciación del precio cuando alguien sale a buscar comprar. totalmente, totalmente. Por eso la diapositiva se llama crisis del 10, porque no tenés bitcoins en los exchanges para comprar, ¿entendés? Entonces, como estaban finos los libros arriba, se genera una presión, digamos, hay más tendencia a subir que a bajar. Obviamente puede Perfecto. bajar, pasó lo de grande, cayó un 15%, sí, puede pasar, obviamente. Pero, digamos, en una tendencia macro, digamos, a largo tiempo, es muy positivo. Ok. Bueno, buenísimo. Eh, y en línea con eso también, un poco lo que queremos traer es esto de la importancia de diversificar los activos, ¿no? Y de una posición de cripto. Acá están las 10 principales cripto del mercado, que los veíamos antes en la capitalización, en términos de rendimiento de los últimos 7 días, 30 días, 60 días, 90 días y en lo que va del año. Y un poco lo que viene a mostrar esto es lo que decía Ian antes de los diferentes comportamientos de los inversores de cada cripto, ¿no? Y de cuán importante es poder entender de que hay que armar una cartera diversificada de esto, entendiendo la volatilidad que tienen estas cripto, entendiendo la adopción que va teniendo el mercado y noticias que salen constantemente que pueden generar impacto en los precios, ¿no? Entonces, olvidémonos de USDT y de USDC, que lo que hablamos antes valen $1 siempre, no tienen volatilidad, pero en otros términos, fíjense el impacto de, por ejemplo, en los últimos 60 días, la performance que tuvo de activos como Solana o Polkadot,
que vinieron a ser los nuevos jugadores en cuanto a redes sobre los que se operan, cripto, o contra Dogecoin en los últimos 60 días, y fíjense en el year to date lo que rindió un Dogecoin contra lo que rindió cualquier otro activo, ¿no? Entonces, cuán importante es también entender esto de hay que tener claro la diversificación y qué hace cada tipo de activo, ¿no? O sea, de vuelta, fíjense el Bitcoin 47% en el año y que poco rindió, bueno, vamos a también eso a ponerlo en contexto contra otros activos tradicionales en los que uno invierte, porque de vuelta uno dice, generalmente la discusión ahora viene de, tuviese que haber estado en Solana porque rindió esto, pero bueno, ojo, porque estos mercados son mercados todavía muy volátiles, o sea, hay un nivel de adopción que se tiene que dar para que eso baje, entonces hay que tener cuidado con la película que uno ve del pasado para entender qué tiene que hacer para adelante. Y en línea con eso, esto, ¿no? Traerlo a una relación contra mercados tradicionales. Entonces decimos, un primer gráfico de el último año, el Bitcoin rindió 300% contra 32% del S&P. Entonces, claramente, de largo plazo, cuán importante fue haber tenido una inversión en Bitcoin como para poder tener una performance mejor a la de invertir en activos tradicionales. Ahora, cuando eso lo veo en los últimos 30 días, el S&P rindió 1,60 abajo contra el Bitcoin menos 12%. Entonces, como decíamos antes, cuán importante es entender esta película para entender también el horizonte de tiempo en el que voy a invertir. Totalmente. Y lo mismo si traemos esto a, como los gráficos de recién, a entender cuando lo comparamos con diferentes tipos de activos, ¿no? Cuando lo comparamos con el performance del S&P, cuando lo comparamos con performance de estar en real estate, cuando lo comparamos con performance de estar en renta fija, que es high grade y high yield, diferentes tipos de bonos, o en acciones de mercados emergentes. Como el 2020 el activo cripto fue el activo de mejor performance, el 2018 fue el activo de peor performance. Eso de vuelta nos vuelve a atraer. Vamos a empezar a poner los pies en cripto, vamos a meterlos de una manera diversificada, teniendo Bitcoin, teniendo algo de Ethereum, tal vez entendiendo qué es Dogecoin y entendiendo qué es Solana, que son como los dos activos que este año tuvieron. Dogecoin tuvo como un primer trimestre de verano, corregime ya, pero fue como un primer trimestre de verano, y hoy el verano lo tiene Solana, Dogecoin ya no habla nadie, entonces, ¿cómo hay que entender eso? Y de repente salen modas y de vuelta, ¿no? Cómo ir muy cauteloso en ese sentido. Sí, igual ahí separando, digamos, a Solana y Dogecoin, Dogecoin es un meme, un chiste, y Solana, bueno, es un proyecto serio, ¿no? O sea, subieron por diferentes motivos, pero sí, sí. Tal cual. Así que eso es un poco nuestra presentación en términos de mercado cripto. Es una presentación con la idea de traer un poco de claridad a la hora de ver lo que fue la historia del mercado cripto, qué entendemos nosotros para adelante. Nosotros creemos que es un mercado que está incipiente en el sentido de tiene 10 años, como dijo Ian, está adquiriendo grandes niveles de adopción en los diferentes casos de uso, y siguen apareciendo casos de uso. Ahora, o sea, este último año apareció también todo lo que es el caso de uso de usar cripto como medio de pago, de usar cripto para remesas, y todo eso lo que genera es más adopción de las monedas, genera más demanda, y la oferta del otro lado, dependiendo de los activos, es limitada. O sea, el Bitcoin tiene una oferta limitada y cerrada de 21 millones. Entonces, a medida que se siga adoptando el uso del Bitcoin para diferentes cosas, lo que va a generar es que haya más demanda. Y eso, por ende, termina en ¿cómo se llama? Una suba del precio de largo plazo. Siempre nosotros tratamos de hablar de estar invertido en cripto de largo plazo. Y Salvo por eso, que alguien... Dale. no, y por eso lo que estamos mostrando acá son todos gráficos anuales, digamos, 2014, 2015. No estamos mostrando lo que pasó la semana pasada o hace 2 semanas.
pensamos en inversores, o sea, una inversión. Exactamente. Y lo otro, lo que bien decía Ian, la importancia de esto de entender después qué es cada activo en el que uno invierte, ¿no? Como decía Ian, el Dogecoin es un meme, eso quiere decir, para ponerlo en términos, o sea, es, es un activo que si yo no tiene un subyacente estructural duro que diga, ok, esto va a valer porque va a haber una adopción y porque hay una construcción de una solución de algo. O sea, es un Totalmente. activo que se emitió una cantidad infinita, por así decirlo, y se puso de moda y salieron a hablar gente muy importante en el mundo y eso solamente hizo que suba el precio. Pero no hay un activo, un subyacente atrás que uno diga esto tiene valor de largo plazo. Eh, a diferencia de lo que puede ser un Solana, a diferencia de lo que puede, o sea, que son redes de blockchain y demás, o a diferencia de lo que puede ser otras monedas que tienen subyacente. Entonces, lo importante también de entender cuando uno ve que hay cierto activo que subió 10.000% de un día para el otro, que eso también se genera por la adopción, el volumen, de vuelta. Hay que entender también el volumen que se opera de cada moneda, porque al ser, o sea, uno lee que hay activos que subieron 10.000% en 3 días, pero se operó $100.000 nada más en el mundo. Entonces, hay de vuelta, hay que tener siempre cuidado a la hora de poder de acceder a ese tipo de activos, ¿no? Y bueno, y desde ese lugar nosotros como Vitex vinimos acá a poder traer una solución de infraestructura para que la gente pueda operar su dinero en este mundo cripto, haciéndolo con una solución inteligente, rápida y segura, teniendo un exchange que las personas pueden disponer de sus fondos cuando lo quieran, que pueden diversificar la cartera. Hoy tenemos más de 15 activos, que pueden operar 24/7, como lo dijimos antes, con diferentes tipos de alternativas de órdenes y dando un servicio de custodia de los criptoactivos asociados con custodios de nivel internacional, y también damos una solución para que la gente pueda operar en moneda local, en pesos argentinos, en dólares, en Uruguay, en Chile y en Paraguay, dando un servicio a individuos que quieran empezar a dar sus primeros pasos, después a clientes un poco más sofisticados o a empresas que quieran empezar a dar sus primeros pasos, como dijo Ian, tratando de seguir a MicroStrategy o Tesla tal vez, o como reserva de valor, o sea, que después tratemos de entender la solución de cada uno. Esto es las criptos que ofrecemos nosotros en la plataforma y van a seguir creciendo. Como decía Ian también, claridad a la hora de entender en qué activo entramos, ¿no? O sea, no todas las criptos son lo mismo. Hay, como decíamos, hay blockchains, hay monedas estables, hay memes, que era Dogecoin, hay activos de finanzas descentralizadas, hay activos de plataformas que tienen su propia moneda y hay activos que se están empezando a emitir que tienen la idea de seguir el valor de commodities como es este que cotizamos nosotros sobre las hojas. Comprar y vender con nosotros es fácil, uno abre la cuenta rápido, opera, transfiere y opera directo con la plataforma de manera muy fácil. Así que de nuestro lado, muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar a leer todas las preguntas que hay, así que les pido paciencia porque vamos a arrancar de la primera a la última. Y Sol, te invito a que nos vayas controlando el tiempo, si querés, para que no nos pasemos y respetemos los horarios de todos. Vale, perfecto. Ok, ¿cómo se pueden comprar criptomonedas con una cuenta en dólares en USA y cómo se almacenan de forma segura? A ver, nosotros somos un exchange internacional que operamos contra dólares y uno puede transferir dólares de su cuenta bancaria en USA a la plataforma de Vitex y desde ahí operar las diferentes cripto contra dólares de manera online o con asistencia nuestra. Y se almacenan de diferentes maneras. Una es que uno delegue la custodia en un tercero, en este caso puede delegar la custodia en Vitex, que nosotros tenemos eso y tenemos partners internacionales, en este caso se llama Fireblocks, que es uno de los principales custodios del mundo, en el que tercerizamos la custodia de los activos de nuestros clientes. Otra alternativa, como mostró Ian en el gráfico, es
hay unos aparatitos para llevarlo a nivel bruto que se llaman Ledger, que se llaman Trezor. Son hardware wallets, como pendrives donde puedes guardar todos tus criptoactivos. Exacto. Y eso es, uno los baja, los enchufa a la computadora, baja los cripto ahí, lo estoy llevando a lo básico, ¿no? Y después uno tiene en su poder, y en un pendrive, como decía Ian, su activo resguardado de forma segura. Tiene que acordarse de dónde lo tiene guardado y demás, ¿no? Pero ahí ya la custodia de los activos no dependen de un tercero, sino que dependen 100% de uno, y los puede operar en cualquier lugar. O sea, uno puede comprar el activo en Bitex, se lo lleva a ese pendrive y después se mete en otro exchange cripto y lo opera desde ahí sin ningún tipo de problema. Segunda pregunta, Jorge Rodríguez Aparicio. ¿Cuál es el tratamiento de las cripto en relación a los impuestos en el país, ganancias, retenciones, bienes personales? Perdón, pues se me había movido la pregunta. Eso, obviamente cada país tiene su normativa. Como decía, nosotros operamos en muchos países en Latinoamérica. Hoy el tratamiento en términos generales de las cripto es lo mismo que un activo financiero tradicional en términos de ganancia sobre la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Así que en ese término computa de misma manera, exacto, computa de la misma manera que operar acciones. ¿Okay? Matías Ronchino, ¿se puede cambiar por consenso la cantidad de Bitcoin a emitir entre los nodos de la red? No. O sea, abrir un fork si todos los mineros deciden cambiar, pero no. Ya está todo en el protocolo. En el algoritmo inicial está todo lo que es el halving, digamos, que corta a la mitad los rewards, cada una cantidad de bloques minados, y eso no lo puedes cambiar, no se puede cambiar. Buenísimo. Vanessa, ¿qué alternativa tenemos los que nos dedicamos a la asesoría de planificación financiera? Sí, Vanessa, si querés después contactanos. Nosotros como plataforma de trading cripto, o sea, tenemos asesores y tenemos acuerdos con terceros que manejan carteras de terceros para que puedan hacer a través de Bitex la administración de las inversiones cripto de sus clientes. Así que en ese sentido, un poco lo que tratamos de hacer nosotros es, queremos traer el mundo cripto un poco más a mercado, a poder traerlo a la misma discusión que un mercado tradicional, ¿no? Y es por eso que nuestras presentaciones y webinars van en ese lado. Ignacio Corsiglia, el dato del volumen del S&P no es correcto, solo Apple mueve. Eso es incorrecto. No, Apple mueve, ya te digo, 79 millones por día, no 14.700 millones. Perfecto. Graciela dice, quise decir cómo se custodia en USA. Ahí, Graciela, te pido si nos podés después escribir abajo qué querés decir con cómo se custodia en USA. Claro, no es como un activo, no es como el dólar que lo custodias en una cuenta bancaria. Vos los criptoactivos los custodias en un exchange, en una wallet normal que te puedes descargar en tu computadora, o como bien dijo antes Juan, en una hardware wallet que es como un pendrive. Es lo mismo. Es una cuenta Y ahí bancaria. la segunda pregunta de Graciela es la diferencia entre un exchange y una wallet. Un exchange es un lugar donde vos podés intercambiar criptoactivos, comprar, vender, y una wallet es simplemente donde atesorás esos criptoactivos. Obviamente que los exchanges también, como Bitex, te ofrecen la posibilidad de utilizar a Bitex como wallet y tener ahí tus criptoactivos, que te da cierta seguridad, porque si yo lo tengo en un hard wallet, me roban el pendrive y los perdí, a menos que tenga el SID, que es un código de seguridad donde yo con ese SID podría recuperar el contenido del pendrive.
Pero, digamos, sin ir a lo técnico, hay exchange que también son wallets como Bitex. Gracias, Ian. Segunda pregunta, vamos a tratar de resumir las de Aldemar. ¿Cuál sería el activo subyacente que determina el precio de los cripto en general, más allá de la especulación? Depende de cada criptoactivo, porque cada criptoactivo tiene su funcionalidad. No es lo mismo Bitcoin que Ethereum, que Solana, que Dogecoin, por ejemplo. No tienen nada que ver sus fundamentals y para qué fueron creados, no tienen nada que ver. Y especulación tenés en todas las monedas y en todos los mercados, o sea. Total. Segunda pregunta de Aldemar, ¿cómo puede impactar en los precios futuros en una estrategia de buy and hold la preocupación mundial sobre el impacto medioambiental por el altísimo consumo de energía para el minado? Bien, día a día todos los mineros están pasando a lo que es energías renovables. Hay un chart donde uno se puede ver, lo tendría que buscar, donde uno puede ver cómo en estos últimos 10 años, es verdad que se arrancó con una contaminación muy alta y después se está pasando, ¿sí?, a lo que es energías renovables. Entonces yo calculo que eso, estirándolo en el tiempo, no va a ser tan preocupante. Total. Además empezaron ya las principales compañías de minería del mundo a tener acuerdos en términos de estar alineados con los objetivos del, ¿cómo se llama?, del Banco Mundial y demás en cuanto a la emisión y el consumo de energía. Y Así es que, una como charla decía, larga, se puede debatir mucho sobre ese tema. Y la última de Aldemar es, ¿cuánto cash tienen en realidad las stablecoins en colateral? ¿O el colateral está conformado por otros activos que están sujetos a riesgo? ¿Dónde se puede verificar la composición de ese colateral? Bueno, gran pregunta. Eso es lo que está en tela de discusión en estos días. Por eso la SEC ayer habló sobre las stablecoins y van a empezar a poner la lupa sobre las stablecoins y cómo están respaldadas. Porque como bien debes saber, en teoría las stablecoins están respaldadas uno a uno, ¿sí? Cada stablecoin, perdón, tiene su forma de respaldarla. Hay algunas que lo hacen uno a uno contra dólares, o sea, yo tengo una stablecoin emitida, tengo un dólar como contraparte, y hay otras como USDT que no, que te dicen, yo tengo un USDT y del otro lado tengo una composición de activos que equivalen a ese dólar. ¿Sí? Entonces, en ese gris de composición de activos es donde la SEC quiere ver, che, veamos los libros, veamos bien si están respaldadas uno a uno con todas las acciones, bonos y demás que tiene Tether, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Ahora pregunta Juan Maldonado. Entiendo que la cantidad de Bitcoin tiene una oferta limitada, pero ¿qué limita que surjan muchas criptos nuevas que compitan? Es lo que estuvimos Nada viendo lo los limita. últimos 10 años. Nada lo limita. Yo agarro a un amigo programador y en 5 minutos me creo una moneda. Es fácil crear esas monedas. El tema es que A ¿quién ver, me va a comprar mi moneda? claro, al no ser un mercado regulado, o sea, cualquiera puede emitir un activo. Después tenés ciertas cosas importantes que van a generar la adopción de ese activo. La primera es que sea un subyacente atractivo o que genere una adopción en términos generales. La segunda, que tengas exchange que lo pongan a cotizar y operar, ¿no? Porque que cada exchange lo ponga es una decisión propia de cada plataforma, o sea, no todos los activos cotizan en todos los mercados, o sea, para poner un ejemplo, Binance, en Kraken o demás, o sea, no todos tienen, hay más de 10.000 activos emitidos de cripto, no todos se pueden operar en todos lados, entonces, ahora, no hay nada que limite la emisión de cripto, cada uno tiene sus detalles de emisión, o sea, Bitcoin fue muy claro en su detalle de emisión, es decir, se van a emitir 21 millones y puntos. Hay otro que dice, se van a emitir infinitos y nada. Y está bien cada uno de los dos. Después es entender por dónde va. Graciela Fernández, ¿por qué es limitada la emisión? ¿Qué pasa con el consumo de energía del medio ambiente? Bueno, creo que eso ya lo contestábamos. Es limitada la emisión porque fue una decisión de, a ver, Sí, el para llevarlo protocolo inicial. exactamente. A ver, Son como las condiciones de emisión de un bono o de una acción, que es
cantidad de nominales a emitir, y acá se emite un monto fijo, como para llevarlo a lo básico, ¿no? Pero sí, sumate, Ian. ¿Cómo? Ibas a decir algo. Sumate que ibas a decir algo y yo te interrumpo. No, en pocas palabras, digamos, ¿cuándo se va a llegar a esos 21 millones? No se sabe. ¿Por qué? Porque depende del hash rate, que el hash rate es como el poder de minado, ¿sí? De los mineros, de todo el acumulado de mineros. Y eso también depende de los avances tecnológicos. Capaz mañana, no sé, una empresa que genera esos mineros, genera una máquina que mina el doble. Entonces ese hash rate va a aumentar el doble, estoy diciendo en palabras básicas, y eso va a generar que los 21 millones se minen antes, digamos. Pero el protocolo de cantidad de bloques y el halving está predeterminado y no se puede cambiar. Y son 21 millones. Correcto. Y el medio ambiente ya lo hablamos. Okay. Estoy viendo que se suman muchas preguntas, hay muchísimas preguntas. Aviso de antemano que lamentablemente creo que no vamos a poder contestar todas, dados los tiempos del webinar. Ojalá podamos hacer otro, y acá es la invitación para el cual que me estaría buenísimo poder hacer un segundo para poder acompañar un montón de las preguntas, que también hay muchas que van más a lo técnico y a la especificación de ciertas monedas, o estoy viendo muchas preguntas de qué cripto tienen subyacente y demás. Que tal vez eso le quiero dar oportunidad que podamos tal vez hacer un bueno, o sea, explicando tal vez qué es el Bitcoin, explicando qué es el Ethereum, explicando qué es Solana y demás, ¿no? Me parece, había leído algunas que teníamos que me parecieron piola también entender, que es un poco de marco regulatorio, y entender muchas preguntas de cuáles son cómo estamos viendo el futuro del marco regulatorio y cómo eso puede impactar en el mercado. Jan, ¿qué opinión tenés sobre eso? Bien. Blanco y negro. Hay varias opiniones sobre el marco regulatorio. Tienen cosas buenas, cosas malas. Cosas malas que están metidos en un mercado que era libre. Era la definición de libertad, el mundo criptográfico, porque yo podía tener bitcoins, podía mandarlo donde quiera, no tenía que pedirle permiso a nadie. Y bueno, ahora se quieren empezar a meter. Esa sería la mala, desde un punto de vista de estar con la lupa. Y desde el punto de vista bueno, tener un marco regulatorio incita a las instituciones y grandes inversores a poner grandes cantidades de capital, ¿sí? Entonces, es una balanza. Hay que ver cómo se van a ir haciendo esas regulaciones. Y esas regulaciones también van a ir dependiendo del país, ¿no? Obviamente, cada país va a tener su regulación, no va a ser algo mundial. Correcto. Seguramente, como dice Jan, es un mercado nuevo, es un mercado que la innovación le ganó al marco regulatorio, y eso está claro. Podemos ver el caso de El Salvador y muchos casos donde salieron cosas, o esto de la emisión en Estados Unidos de estas cripto, salió muchísimo antes, y ahora el regulador quiere empezar a meterse a controlar. Por cierto lado, uno puede decir, che, esto es malo para el mercado, porque el mercado cripto y el blockchain se construye en un lugar de la confianza entre las partes. Si no, necesito que haya alguien independiente y sobreprotector que controle la función, sino que justamente el blockchain es las partes entre sí van decidiendo y confiando en las otras partes, ¿no? Entonces, de ese lado uno podría pensar que haya marco regulatorio puede ser malo. Opinión personal, y creo que de nuestro lado, es que empiece a haber marco regulatorio. Creemos que en cierta medida va a ser bueno, siempre y cuando sea un marco regulatorio en pos de crecimiento y hablando con todas las partes del mercado. O sea, está claro que el marco regulatorio no puede ser sin discutir con las plataformas de exchange, con quienes emiten, con quienes minan. Y por otro lado, yo creo que creemos que va a ser bueno por la adopción que va a tener en el tipo de inversor institucional y tipo de inversor corporativo, porque esos tipos de inversores necesitan marco regulatorio, dado que tienen ciertas políticas de inversión y demás para invertir en los activos. Entonces, una inversión institucional, como puede ser un fondo de inversión y demás, necesita que haya un marco regulatorio sobre el activo en el que invierte. Y a medida que eso pase,
seguramente va a aumentar la demanda de los activos cripto, y eso de vuelta va a hacer que este mercado tenga un tamaño muchísimo más grande y eso genere que los precios vayan para arriba y todo lo demás. De vuelta, hay muchísimas preguntas. ¿Querés esperar un pantallazo y responder algunas? A ver, ahora voy a ir al azar, les pido disculpas al orden ya. Se puede comprar Bitcoin con pesos en cuenta argentina y luego vender. Sí, a ver, de vuelta, como mostramos en la presentación, el exchange nuestro es internacional y opera los mismos activos con diferentes monedas, y uno puede operar de manera internacional cualquier activo cripto contra cualquier moneda. De vuelta, uno está en Argentina, compra Bitcoin contra pesos, se va de viaje a Europa, vamos a poner el ejemplo, si se va de viaje a Europa y necesita liquidez porque se quedó sin el efectivo, uno puede meterse en las plataformas y vender el activo contra euros y hacerse esos euros. O sea, lo bueno de este mundo es que es un mismo activo que se puede operar a lo largo del mundo en diferentes monedas locales. Entonces, desde ese lugar, el activo se puede operar de manera internacional sin ningún tipo de problemas. Después hay mucha pregunta también de tasa. ¿Okay? Sí, hay dos preguntas de tasa, las respondo rápido. Sí, hay monedas que están hechas para las tasas. Por ejemplo, nosotros en nuestro exchange tenemos una que se llama Jiffy, vamos a la abreviación, que si uno compra Jiffy y la mandas a la página de Jiffy, te genera una tasa. Son monedas dentro del ecosistema DeFi, que se llama Decentralized Finance, que son para generar una tasa de retorno, un yearn. Después, otra pregunta rápida, P2P. Bitex no ofrece P2P, es un exchange, no es lo mismo P2P que exchange. Tal cual. Nosotros somos una plataforma donde se tradea como si fuese una acción en una sociedad de bolsa tradicional y se operan punta de compra, punta de venta, y se genera la propia liquidez en el mercado, pero no es una operación de persona a persona donde se transfieren entre ellos y no hay un intermediario que ponga el vehículo para que se desarrolle esa operación. Así que de nuestro lado, Sol, no sé cómo, creo que estamos viendo horario, habíamos dicho 45 minutos, 50. Si querés tenés 5 minutos más, así cerramos en horario 10:30. Dale, perfecto. Vamos entonces a seguir eligiendo. No quiero tal vez entrar en ciertas especificaciones de tal vez una u otra. Pero, a ver, había algunas preguntas de cómo opera la plataforma. Nosotros le damos solución a cualquier tipo de cliente, sea individuos o sea empresas. Entonces, los requerimientos, nosotros tenemos procesos de regulación de conozca a su cliente y demás, así que los requerimientos en términos de si es una persona individuo o si es una empresa es información del cliente, origen de fondos, balance, o sea, dependiendo del tipo de inversor, es dependiendo de lo que pedimos y obviamente dependiendo del monto de inversión, también cambia qué es lo que pedimos, exactamente. Para empezar, lo mismo que hay una pregunta ahí. Dale. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una cuenta de empresa? Exacto, sí. Estatuto, balance, poderes, acta de accionistas y todo lo demás. Ahí si querés, Ricardo, nos podés escribir y sin ningún problema les damos respuesta. ¿Okay? Y si querés, que tal vez estaría bueno como para dar un marquito, que hay muchas preguntas tal vez ya de diferentes tipos de redes, que des una breve descripción, tal vez en línea con esta hoja, que me parece piola, de dar una breve definición de, ¿no?, qué es una standalone blockchain, qué es una stable, qué es una DeFi. O sea, acá no está Solana, después, o sea, en cuál de estos entra y todo lo demás. Me parece que hay muchas preguntas de eso.
podemos terminar como dando un panorama Trato de explicarlo en estos 5 básico minutos. de eso. Sí. Perfecto. Dale. Bien, Standalone blockchains. También se le llama Layer 1 a todas las monedas que sirven como plataforma para otras monedas, ¿sí? Vi varias preguntas de Solana. Bueno, Solana es una Layer 1, sería como un Ethereum. Es básicamente la competencia de Ethereum. Es más rápida, es más barata. Digamos, es un Ethereum 2.0, si se le quiere decir. Entonces, son plataformas que en esas plataformas se basan otras monedas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ahí a la derecha tenemos las DeFi, ¿sí? Todas las monedas DeFi, esas 4 que ven, más Tether, DAI y otras monedas, la mayoría de las monedas, están basadas en Ethereum, en el protocolo RC20, ¿sí? Ethereum sería como una carretera y todas esas monedas se basan en esas carreteras, ¿sí? Que genera Ethereum. Entonces, standalone son como las importantes, las blockchain importantes. Las otras monedas se basan en esas blockchains. Stablecoins, ¿sí? Las stablecoins son el dólar digital, digamos, son sí, básicamente, que están respaldadas o no por $1. Entonces, Tether, DAI y USDC tienen el valor de $1, siempre, ¿sí? Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, puede ser 0.999, puede ser 1.00001, pero siempre están en esos precios. Bueno, memecoin, Dogecoin es una moneda que surgió, que estaba prácticamente muerta y Elon Musk la revivió, pero digamos no tiene ningún sentido de ser. Es como un chiste, digamos, que surgió en las redes y la gente empezó a comprar. Exchange coins. Bien, estas son monedas que fueron creadas por exchange importantes, ¿sí? Que tienen diferentes funcionalidades dentro del exchange. Entonces, un exchange muy conocido es Binance y el otro muy conocido es FTX. Estos dos exchanges crearon su Binance Coin, que es BNB, y FTX creó el FTT Token, ¿sí? Son monedas muy fuertes porque están respaldadas por exchange en crecimiento y además tienen funcionalidades dentro del exchange y fuera del exchange, ¿sí? Soya tenemos también, que bueno, es una moneda que, digamos, sería como un USDT, pero con la soya, ¿sí? Está respaldada por la soya. Con la soja, sí. Con la soya, soya, perdón, con la soja, ¿verdad? Bien. Y después, bueno, lo que había dicho antes también, las DeFi, Decentralized Finance. Estos son monedas que vienen a disruptir todo lo que es las finanzas de una forma descentralizada. Entonces crean exchanges, por ejemplo, que son descentralizados, que no están controlados por nadie, ¿sí? Y otras de estas DeFi vienen a ofrecer unas tasas muy buenas de retorno, ofreciendo liquidez, ¿sí? Yo ofrezco liquidez en un exchange y eso me genera una tasa de retorno muy alta. Eso así como muy básico. Después tienen otras funciones, lo que son todas las monedas DeFi. Y lo que se está viniendo también próximamente es todo lo que es DeFi para otras redes como Sol. Como yo les había dicho antes, todo lo que es DeFi está basado en RC20, que es Ethereum. Entonces, ahora se están empezando a crear DeFis dentro de otras redes, de otras Layer 1, ¿sí? Y nada, bueno, todo este mundo crece día a día. Y esta planilla capaz en 5 meses queda vieja, ¿no? Entonces, correcto. Sí, y también empieza a ver los NFTs y la gente empieza a hablar del tema del arte y todo lo demás. O sea, constantemente este mercado va evolucionando. Y quiero terminar solamente con esta, que o sea, la última pregunta me parece que está buena, que es qué cartera recomiendan y demás. O sea, creo que fuimos construyendo en la presentación una línea de cuando uno se meta en cripto que pueda ir diversificando en cripto también dependiendo su nivel de conocimiento de este mercado, ¿no? O sea, como mostramos en los gráficos y en los rendimientos, una cosa es estar en Bitcoin y otra cosa es estar en Dogecoin. O sea, son dos escenarios totalmente diferentes en cuanto a volatilidad, en cuanto al subyacente del activo y demás. Entonces, nosotros lo que tratamos de recomendar es, para el que nunca entró, arrancar con algo que no le duela, como para ponerle, ¿no?, un término general. Después que siempre sea una inversión a largo plazo, o sea, no recomendamos que alguien que quiera invertir algo para sacarlo esperando que en un mes valga un montón, no es el mercado para hacer eso, salvo que uno tenga consciente que en un mes puede perder muchísimo. Recomendamos siempre que sea algo que sea de largo plazo. Y lo tercero y muy importante es que si uno puede, que diversifique un poco esa cartera en
una cantidad de activos, ¿no? De vuelta, como no hay monto mínimo de inversión, uno puede tener con poco monto uno igual puede diversificar una cartera. Entonces digo, poner Bitcoin, poner Ethereum, que son como los dos activos más importantes del mercado, ya hace que haya una diversificación importante. Y después, nada, entender qué tipo de activo, digo, si uno invierte con pesos, tal vez tener algo de stablecoins como protección de valor y baja volatilidad hace sentido. Entonces, nada, a la hora de armar una cartera, creemos importante esto, ¿no? Entrar de a poquito, entrar diversificado en diferentes tipos de activos y entrar con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan muy buen día.